Obtuvimos documentos exclusivos del Departamento de Justicia. Vinculan a Cilia Flores con un escándalo en la prisión de Brooklyn. Buenas tardes, estimados televidentes. Les habla Jennifer Morrison desde nuestro centro de noticias en Nueva York. Y lo que vamos a revelarles en este reportaje especial es algo que nunca pensamos que llegaríamos a presenciar en nuestra generación. Estamos hablando de una de las caídas más dramáticas y vertiginosas en la historia política moderna de América Latina. Una transformación tan radical que parece sacada de una película de Hollywood, pero les aseguro que cada detalle que vamos a compartir con ustedes ha sido meticulosamente verificado y documentado. Hace apenas 30 días, Cilia Flores era la mujer más poderosa de Venezuela, la primera dama de facto de un país entero, una figura que con un simple gesto de su mano podía cambiar destinos, aprobar leyes, mover millones de dólares, decidir quién prosperaba y quién caía en desgracia. Hoy, en este preciso momento mientras les hablo, esa misma mujer se encuentra encerrada en una celda de 2 metros por 3 metros en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, vistiendo un uniforme naranja de prisionera, comiendo comida institucional en bandejas de plástico y siguiendo órdenes de guardias penitenciarios que hace un mes ni siquiera hubieran soñado con estar en la misma habitación que ella. Quédense con nosotros, porque vamos a llevarlos a un viaje extraordinario. Vamos a mostrarles exactamente cómo es la vida de Cilia Flores en prisión, cómo transcurren sus días, qué come, dónde duerme, con quién habla y, sobre todo, cómo una mujer acostumbrada al lujo más exuberante y al poder absoluto está sobreviviendo al choque más brutal con la realidad que cualquier ser humano pueda experimentar. Para entender verdaderamente la magnitud de esta caída, necesitamos primero comprender desde qué altura exacta cayó Cilia Flores. Y créanme cuando les digo que la altura era estratosférica, casi inimaginable para la mayoría de nosotros. Durante más de una década, Cilia no fue simplemente la esposa del presidente Nicolás Maduro. Esa descripción sería profundamente insuficiente y no capturaría ni remotamente su verdadero poder e influencia. Cilia Flores era, en la práctica, una copresidenta de Venezuela, la verdadera arquitecta política detrás de muchas de las decisiones más importantes del régimen chavista, la estratega brillante que había ayudado a Maduro a mantener el poder incluso cuando parecía que todo el edificio político se iba a derrumbar. Ella controlaba el acceso a Maduro, decidía quién podía reunirse con el presidente y quién no, manejaba las relaciones con sectores clave como los militares y los servicios de inteligencia, y más importante aún, supervisaba los flujos de dinero que mantenían funcionando toda la maquinaria del chavismo. Su vida diaria antes de la detención era algo que la mayoría de los mortales ni siquiera podríamos imaginar. Se despertaba cada mañana en una suite presidencial del Palacio de Miraflores que ocupaba más de 200 metros cuadrados, con techos de 5 metros de altura, decorados con frescos originales del siglo XIX, pisos de mármol italiano que probablemente costaban más que una casa promedio en Estados Unidos, muebles antiguos franceses e italianos valorados en millones de dólares, obras de arte originales colgando de las paredes que incluían pinturas de maestros venezolanos y latinoamericanos. Su rutina matutina era atendida por un equipo de al menos 8 personas dedicadas exclusivamente a su cuidado personal y comodidad. Tenía una estilista personal que se encargaba de su cabello todos los días, una maquilladora profesional, una manicurista, asesores de moda que coordinaban su vestuario, asistentes personales que organizaban su agenda, chefs personales que preparaban cada comida exactamente a sus especificaciones.
nutricionistas que diseñaban menús balanceados y médicos personales disponibles las 24 horas del día para cualquier molestia o incomodidad, por mínima que fuera. Su vestuario era algo digno de estudio en sí mismo, con cientos de trajes de diseñador de las mejores casas de moda europeas, zapatos italianos hechos a medida, bolsos Hermès que individualmente costaban decenas de miles de dólares, joyas que incluían diamantes, esmeraldas, rubíes y perlas de las mejores calidades disponibles en el mercado mundial. Cada vez que Cilia aparecía en público, ya fuera en un evento oficial del gobierno, en una sesión de la Asamblea Nacional donde ella misma había sido legisladora, o en cualquier acto del Partido Chavista, lo hacía con un despliegue de elegancia y poder que dejaba claro a todos los presentes quién era realmente ella, cuál era su posición en la jerarquía del poder venezolano. Su transporte consistía en caravanas de vehículos blindados de lujo, generalmente Mercedes-Benz o similar, rodeada de escoltas armadas del Servicio de Inteligencia venezolano, con calles cortadas específicamente para su paso, sin tener que lidiar jamás con el tráfico caótico de Caracas que torturaba diariamente a millones de venezolanos comunes. Sus comidas eran eventos cuidadosamente orquestados que reflejaban su posición. El desayuno podía incluir frutas tropicales frescas cortadas en formas artísticas, jugos naturales recién exprimidos de las mejores frutas disponibles, panes artesanales horneados esa misma mañana en las cocinas del palacio, quesos importados de Europa, jamones ibéricos de la más alta calidad, huevos preparados exactamente como ella prefería ese día particular, cafés especiales de las mejores plantaciones venezolanas o importados si así lo deseaba, todo servido en vajilla de porcelana fina, con cubiertos de plata y cristalería importada. Sus almuerzos y cenas eran aún más elaborados, con menús de múltiples platos que hubieran sido dignos de los mejores restaurantes del mundo, preparados por chefs que habían sido entrenados en las mejores escuelas culinarias y que competían por el honor de cocinar para la primera dama. Mariscos frescos traídos directamente desde la costa, carnes importadas de Argentina, vegetales orgánicos cultivados específicamente para el Palacio Presidencial, postres elaborados que tomaban horas en prepararse, vinos de las bodegas más prestigiosas de Francia, España, Italia y Chile, todo acompañado por el servicio impecable de personal entrenado en las mejores tradiciones de hospitalidad europea. Las reuniones de trabajo de Cilia Flores se llevaban a cabo en oficinas lujosamente amuebladas, con asientos de cuero finísimo, aire acondicionado perfectamente calibrado, manteniendo la temperatura ideal sin importar el calor sofocante de Caracas afuera. Agua mineral importada, siempre disponible en botellas de cristal. Café gourmet servido en tazas de porcelana. Bocadillos finos preparados por los chefs del palacio. Cuando necesitaba viajar dentro de Venezuela, lo hacía en aviones privados o helicópteros del gobierno que la transportaban directamente desde el helipuerto del Palacio de Miraflores hasta su destino, evitando completamente aeropuertos comerciales, filas de seguridad, demoras o cualquier otra inconveniencia que los mortales comunes enfrentan al viajar. Sus viajes internacionales, cuando todavía eran posibles antes de que las sanciones internacionales se intensificaran, eran en jets privados que ofrecían todo el lujo imaginable, con suites privadas, baños completos con duchas, cocinas completamente equipadas, asientos que se convertían en camas de lujo y un nivel de servicio y atención que rivalizaba con los hoteles de 5 estrellas más exclusivos del mundo.
En esos viajes se hospedaba en las suites presidenciales de los mejores hoteles, con costos que fácilmente superaban los $10,000 por noche, sin que ella tuviera que preocuparse jamás por el costo, porque todo era pagado con fondos del gobierno venezolano. Su seguridad personal era manejada por equipos especializados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con agentes que habían recibido entrenamiento en Cuba, Rusia y otros países aliados del régimen chavista. Hombres y mujeres armados con las mejores armas disponibles, con sistemas de comunicación encriptada, con vehículos equipados con contramedidas electrónicas, con perros entrenados para detectar explosivos, con drones de vigilancia monitoreando el área alrededor de donde ella estuviera, con francotiradores en posiciones estratégicas cuando ella aparecía en eventos públicos, con equipos médicos de emergencia siempre a pocos minutos de distancia, listos para responder a cualquier eventualidad. Vivía literalmente en una burbuja de seguridad y lujo que la aislaba completamente de las realidades que enfrentaban los venezolanos comunes. Esos millones de compatriotas suyos que no tenían acceso a alimentos básicos, que hacían filas de horas para comprar productos escasos, que sufrían apagones eléctricos constantes, que veían cómo sus ahorros de toda una vida se evaporaban por la hiperinflación, que no tenían acceso a medicinas esenciales, que veían a sus hijos emigrar masivamente del país buscando oportunidades que Venezuela ya no podía ofrecerles. Para Cilia Flores, esos problemas eran abstracciones, números en reportes, temas de discusión en reuniones, pero no realidades tangibles que ella experimentara personalmente en su vida cotidiana. Ahora, congelemos esa imagen de lujo, poder y privilegio absoluto y transportémonos al presente, a la cruda realidad de lo que es ahora la vida de Cilia Flores en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York. Y prepárense porque el contraste es tan brutal, tan absoluto, tan devastador, que cuesta trabajo creer que estamos hablando de la misma persona en un intervalo de tiempo de apenas 30 días. El Metropolitan Detention Center, conocido por sus siglas MDC, es una prisión federal que tiene una reputación bien ganada de ser uno de los centros de detención más duros y desagradables del sistema penitenciario estadounidense. No es Alcatraz, ni es una prisión de máxima seguridad para los criminales más peligrosos de América, pero definitivamente no es un lugar donde querrías pasar ni siquiera una noche si tuvieras otra opción. El edificio en sí es una estructura brutalista de hormigón gris que parece diseñada específicamente para ser lo más deprimente y desalentadora posible. Un monolito rectangular de 12 pisos sin ningún elemento arquitectónico que sugiera belleza, esperanza o humanidad. Está ubicado en Sunset Park, en Brooklyn, un área industrial no particularmente atractiva de la ciudad, rodeada de almacenes, talleres mecánicos y carreteras, sin ninguna de las vistas panorámicas o ubicaciones privilegiadas que Cilia disfrutaba en Caracas. El día que Cilia Flores llegó al MDC, después de su primera comparecencia ante el juez, después de que se le negara la fianza debido a que fue considerada un riesgo extremo de fuga, dado su acceso a recursos financieros masivos y sus conexiones internacionales, comenzó un proceso de ingreso que debe haber sido absolutamente humillante y traumático para alguien de su posición previa. Lo primero que sucede cuando un prisionero entra al MDC es el proceso de registro y clasificación, un procedimiento diseñado para despojar completamente a la persona de su identidad anterior y comenzar su transformación en un número dentro del sistema. Cilia tuvo que entregar toda su ropa personal,
esa ropa de diseñador que había usado durante la audiencia, probablemente el último vestigio de su vida anterior. Tuvo que entregar todas sus joyas, sus anillos, sus aretes, su collar, su reloj de lujo. Todo fue catalogado, colocado en una bolsa de plástico transparente, sellada y guardado en almacenamiento. Tuvo que pasar por una revisión corporal completa, un procedimiento invasivo y profundamente deshumanizante, donde guardias penitenciarias la revisaron exhaustivamente buscando contrabando, drogas, armas o cualquier otro elemento prohibido que pudiera estar escondiendo. Tuvo que ducharse con jabón desinfectante industrial bajo la supervisión de guardias, sin privacidad alguna, usando un jabón áspero que probablemente era muy diferente de los productos de lujo a los que estaba acostumbrada. Le dieron un uniforme de prisionera estándar. Ese uniforme naranja que ahora todos asociamos con los prisioneros estadounidenses, hecho de una tela áspera de poliéster que es deliberadamente incómoda, que no respira bien, que causa irritación en la piel, que viene en tallas genéricas que rara vez quedan bien a nadie. Le tomaron fotografías mugshot desde el frente y de perfil. Esas fotografías despiadadas, con luz fluorescente dura, que no perdonan ningún defecto, sin maquillaje, con el cabello despeinado después de la ducha obligatoria, con una expresión que probablemente oscilaba entre el shock, la ira, el miedo y la incredulidad. Le tomaron las huellas digitales, procesaron su información biométrica, le asignaron un número de prisionera que desde ese momento reemplazaría su nombre en la mayoría de los contextos dentro de la prisión. Ya no era Cilia Flores, ex primera dama de Venezuela, abogada distinguida, legisladora, figura política de renombre internacional. Ahora era la prisionera número 47.382 del Metropolitan Detention Center. Un número impreso en su uniforme, un número que los guardias usarían para referirse a ella, un número que aparecería en todos los documentos relacionados con su estancia en prisión. La llevaron a su celda, y aquí es donde el contraste con su vida anterior se vuelve tan extremo que parece casi surrealista. La celda que le asignaron a Cilia Flores en el MDC mide aproximadamente 2,5 metros por 3 metros, un espacio que es más pequeño que el baño privado que ella tenía en su suite del Palacio de Miraflores. Las paredes son bloques de cemento pintados de un color crema institucional que se ha ido descascarando con los años, revelando el cemento gris debajo, manchado por la humedad, con grietas visibles, sin ningún elemento decorativo, sin ningún intento de hacer el espacio más acogedor o humano. El mobiliario de la celda es absolutamente espartano y funcional al extremo. Hay un catre de metal soldado permanentemente a la pared con un colchón delgado de quizás 5 centímetros de grosor que es básicamente una almohadilla de espuma barata cubierta con una funda de plástico, encima del cual hay una sábana blanca áspera de algodón industrial que ha sido lavada miles de veces hasta quedar rígida, y una manta gris de lana gruesa que raspa la piel, pero que es necesaria porque el aire acondicionado en el MDC funciona a temperatura fría constante durante todo el año.
una medida de control que mantiene a los prisioneros ligeramente incómodos todo el tiempo. La almohada es plana y delgada, sin ninguna de las plumas de ganso o espuma de memoria que Cilia había usado durante décadas. Hay un pequeño lavabo de acero inoxidable empotrado en la pared, con un grifo que funciona mediante un botón de presión que hay que mantener apretado para que salga agua, diseñado así para evitar el desperdicio y para evitar que los prisioneros puedan inundar sus celdas. El agua sale fría o tibia, pero nunca caliente, sin ninguna de las opciones de control de temperatura que uno esperaría en un baño normal. Justo al lado del lavabo, sin ninguna separación o privacidad, está el inodoro, también de acero inoxidable, sin asiento de plástico, solo el metal frío, sin ninguna división o cortina que proporcione privacidad, completamente expuesto a la vista de cualquier guardia que mire por la ventanilla de la puerta. Hay un pequeño espejo de metal pulido empotrado en la pared sobre el lavabo, pero no es un espejo de vidrio como los que todos usamos. Es solo una placa de metal pulido que proporciona un reflejo distorsionado y borroso, diseñado así porque el vidrio real podría romperse y usarse como arma. Hay una repisa pequeña de metal soldada a la pared donde Cilia puede guardar sus artículos de higiene personal limitados. Un tubo pequeño de pasta dental genérica, un cepillo de dientes de plástico flexible que se dobla fácilmente y que está diseñado para que no pueda ser afilado y usado como arma. Un peine de plástico negro barato. Un jabón en barra blanco e inodoro. Un desodorante institucional básico. No hay champú de lujo, no hay acondicionador, no hay cremas hidratantes, no hay maquillaje. No hay ninguno de los cientos de productos de belleza y cuidado personal que ella había usado diariamente durante toda su vida adulta. Hay un pequeño escritorio de metal plegable soldado a la pared, apenas lo suficientemente grande para sostener un libro o unas hojas de papel, y una banqueta redonda de metal sin respaldo soldada al piso que sirve como asiento. La iluminación viene de un tubo fluorescente en el techo protegido por una reja de metal. Una luz blanca, fría y dura que zumba constantemente y que se enciende y apaga según el horario de la prisión, no según las preferencias de Cilia. Luz encendida a las 5 de la mañana, cuando comienza el día oficial en la prisión. Luz apagada a las 10 de la noche, cuando se supone que todos deben estar durmiendo. Hay una ventana, pero llamarla ventana es ser generoso. Es más bien una ranura estrecha de 20 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto, con barrotes de acero gruesos separados cada 10 centímetros, con vidrio reforzado que está sucio y rayado, a través de la cual Cilia puede ver un pequeño pedazo de cielo y parte de un muro de cemento gris, nada más. Sin vistas panorámicas de Caracas, sin jardines verdes, sin palmeras, sin montañas, solo cemento gris y cielo. La puerta de la celda es de acero sólido de 8 centímetros de grosor, con una ventanilla pequeña de 15 por 30 centímetros, a través de la cual los guardias pueden observar el interior de la celda en cualquier momento, sin privacidad, sin la capacidad de Cilia de saber cuándo está siendo observada y cuándo no, con la sensación constante de estar bajo vigilancia, con una cerradura pesada que hace un sonido metálico fuerte cada vez que se abre o se cierra, un sonido que probablemente Cilia
escucha cientos de veces al día cuando otros prisioneros en su bloque entran y salen de sus celdas. Un recordatorio constante y penetrante de que está encerrada, de que no tiene control sobre su movimiento, de que depende completamente de los guardias para todo. En la esquina superior de la celda hay una cámara de seguridad pequeña, con una luz roja que parpadea constantemente, monitoreando cada movimiento que Cilia hace, grabando cada momento de su existencia en esa celda, sin ningún espacio verdaderamente privado, sin ningún momento en que pueda estar segura de que no está siendo observada. La rutina diaria en el MDC comienza brutalmente temprano, a las 5 de la mañana, cuando las luces fluorescentes se encienden automáticamente con un zumbido eléctrico que arranca a todos los prisioneros de cualquier sueño que pudieran haber logrado alcanzar en esos catres incómodos. Para Cilia, acostumbrada a despertar naturalmente o con el sonido suave de una alarma que ella misma configuraba, acostumbrada a tomarse su tiempo en las mañanas, a disfrutar de un desayuno tranquilo mientras revisaba las noticias y se preparaba para el día, esta nueva realidad debe ser absolutamente chocante. A las 5:15 de la mañana hay un conteo obligatorio donde todos los prisioneros deben estar de pie junto a la puerta de su celda para ser contados por los guardias. Un procedimiento que se repite varias veces al día, todos los días, sin excepción. Sin importar si estás enfermo, si no dormiste bien, si tienes dolor de cabeza, tienes que estar de pie y ser contado como si fueras ganado. A las 5:30 empieza el proceso de preparación para el desayuno, con los prisioneros haciendo fila en el pasillo, esperando ser escoltados al comedor comunal. Y aquí es donde Cilia experimentó probablemente uno de los choques culturales más profundos de su nueva existencia. El comedor del MDC es un espacio grande, ruidoso, caótico, con mesas largas de metal atornilladas al piso, bancos de metal atornillados conectados a las mesas, sin manteles, sin servilletas de tela, sin cubiertos de plata, sin vajilla de porcelana, solo bandejas de plástico duro divididas en compartimentos, cucharas de plástico flexible que se doblan fácilmente y que están diseñadas para que no puedan usarse como armas, vasos de plástico rojo institucional para agua o jugo. La comida que se sirve en el MDC es, por decirlo menos, un universo completamente diferente de lo que Cilia había experimentado durante las últimas décadas de su vida. El desayuno típico podría consistir en huevos revueltos hechos de huevo en polvo reconstituido que tienen una textura gomosa y un sabor que es solo vagamente reminiscente de huevos reales. Una rebanada de pan blanco industrial, que es básicamente esponja comprimida sin ningún sabor real. Una porción pequeña de algún tipo de carne procesada, que podría ser salchicha o tocino, pero que ha sido cocinada hasta quedar seca y casi sin sabor. Una porción de fruta, que podría ser una naranja pequeña o un plátano, que está en el límite entre maduro y podrido. Y un cartón pequeño de leche o jugo de naranja de concentrado, que tiene un sabor artificial. No hay opciones, no hay menús personalizados, no hay chefs preguntando cómo le gustaría sus huevos.
No hay frutas tropicales frescas cortadas artísticamente. No hay panes artesanales recién horneados. No hay quesos importados. No hay jamón ibérico. No hay café gourmet. Solo esta comida institucional diseñada para proporcionar las calorías y nutrientes mínimos necesarios para mantener a los prisioneros funcionando, pero sin ninguna consideración por el sabor, la presentación o el disfrute. Cilia tiene que hacer fila con su bandeja junto con decenas de otras prisioneras, esperando su turno mientras empleados de la cocina que trabajan detrás de un mostrador le sirven porciones estandarizadas de cada elemento del menú, sin sonrisas, sin conversación, sin ningún tipo de servicio personalizado, solo eficiencia mecánica diseñada para alimentar a cientos de prisioneros lo más rápido posible. Luego tiene que buscar un asiento en una de las mesas comunales, sentándose junto a otras prisioneras que ella no conoce, algunas de las cuales probablemente están ahí por crímenes violentos, por tráfico de drogas, por fraude, por una variedad de delitos federales, comiendo en un ambiente ruidoso donde hay docenas de conversaciones simultáneas en inglés, español y otros idiomas, donde hay guardias patrullando constantemente vigilando por problemas, donde hay cámaras en cada esquina grabando todo, donde el tiempo para comer es limitado, porque hay que alimentar a todos los prisioneros en turnos, y el comedor tiene que procesarlos eficientemente. No hay conversación sofisticada sobre política o estrategia. No hay reuniones de trabajo durante las comidas. No hay asistentes tomando notas. No hay ministros del gobierno presentando informes. Solo el ruido y el caos de un comedor carcelario lleno de mujeres que están todas pasando por sus propios infiernos personales. Después del desayuno, que tiene que ser consumido en aproximadamente 20 minutos, antes de que las prisioneras sean ordenadas a regresar a sus celdas o a sus asignaciones de trabajo, comienza el largo día en el MDC. Y aquí es donde la realidad de la pérdida de libertad realmente se instala con todo su peso. En prisión federal, los días son largos y monótonos, con vastas extensiones de tiempo que tienen que ser llenadas de alguna manera, pero con muy pocas opciones de cómo hacerlo. Cilia no tiene un teléfono celular, no tiene acceso a internet, no tiene televisión en su celda, no tiene acceso libre a periódicos o revistas. No puede simplemente decidir salir a dar un paseo o visitar a un amigo, o ir de compras, o hacer cualquiera de las miles de cosas que las personas libres damos por sentado. Su acceso al mundo exterior es extremadamente limitado y controlado. Hay una sala común en su unidad donde hay una o dos televisiones que están encendidas durante ciertas horas del día, pero ella no controla qué programas se ven. Eso es decidido por consenso de las prisioneras o simplemente por quien llegue primero y tome el control del canal. Y las opciones son típicamente programas de televisión basura, telenovelas, programas de noticias, pero todo filtrado a través del ruido constante de docenas de mujeres hablando, moviéndose, interactuando en ese espacio limitado. Hay una biblioteca en la prisión donde Cilia puede ir durante ciertas horas designadas si su horario lo permite, pero no es una biblioteca en el sentido tradicional con miles de libros organizados por tema y libros nuevos llegando constantemente. Es una sala pequeña con estanterías de metal llenas de libros donados, que están en varios estados de deterioro. Novelas de misterio baratas, libros de autoayuda,
algunos clásicos de literatura, algunos libros en español, pero la mayoría en inglés, sin ninguno de los libros especializados sobre derecho, política o historia que Cilia podría haber estado acostumbrada a leer. Puede tomar prestados unos pocos libros a la vez y llevarlos de vuelta a su celda, y la lectura se convierte en una de las pocas formas de escape mental disponibles para ella. Una manera de transportar su mente fuera de esas paredes de cemento gris por al menos algunas horas cada día. Hay programas educativos y de capacitación vocacional disponibles en el MDC, clases de equivalencia de escuela secundaria, clases de inglés como segundo idioma, programas de capacitación en computación básica. Pero estos programas están diseñados para prisioneras que no tienen educación formal, que necesitan habilidades básicas para reintegrarse a la sociedad, no para alguien como Cilia, que ya tiene título de abogada y décadas de experiencia en los niveles más altos del gobierno. Para ella, estos programas ofrecen poco valor educativo real, aunque podría participar en ellos simplemente para tener algo que hacer, para llenar las horas, para tener algún sentido de propósito. El acceso de Cilia a comunicación con el mundo exterior es severamente restringido y monitoreado. Puede hacer llamadas telefónicas, pero solo usando los teléfonos públicos de pago en áreas designadas de la prisión. Y todas las llamadas son grabadas, excepto las llamadas con su abogado, que tienen privilegio de confidencialidad abogado-cliente. Tiene que comprar tiempo de teléfono usando su cuenta de prisionera, y el costo por minuto es exorbitantemente caro comparado con las tarifas telefónicas normales, típicamente alrededor de $1 por minuto, lo cual es parte de cómo las compañías que tienen contratos con las prisiones se lucran del sistema carcelario. Las llamadas están limitadas en duración, típicamente a 15 o 30 minutos máximo, y puede ser interrumpida en cualquier momento si hay demasiada demanda por los teléfonos. No puede llamar a quien ella quiera cuando quiera, solo puede llamar a números que han sido previamente aprobados por la administración de la prisión. Un proceso que toma tiempo y que requiere que las personas del otro lado den su consentimiento para recibir llamadas de un prisionero federal. Dado que Cilia está enfrentando cargos extremadamente serios relacionados con corrupción a nivel de Estado, narcotráfico, lavado de dinero y una variedad de otros delitos federales graves, es posible que muchas de las personas con las que ella quisiera hablar estén también bajo investigación o sean potenciales testigos en su caso, lo que significa que el contacto con ellos podría estar prohibido por orden del juez o podría ser desaconsejado por su abogado defensor, porque podría ser usado en su contra en el juicio. Las visitas en persona son aún más limitadas. El MDC permite visitas durante ciertos días y horarios específicos, típicamente los fines de semana y algunos días entre semana, pero las visitas tienen que ser programadas con anticipación. Los visitantes tienen que pasar por un proceso de aprobación que incluye verificación de antecedentes. Tienen que presentarse con identificación válida. Tienen que pasar por detectores de metales y revisiones de seguridad similares a las de un aeropuerto, pero más invasivas. Y toda la experiencia está diseñada para ser lo suficientemente desagradable como para desalentar las visitas. Las visitas ocurren en esa sala que describimos antes, con mesas y sillas separadas, con reglas estrictas de no contacto físico, excepto quizás un abrazo breve al principio y al final de la visita, con guardias monitoreando constantemente cada interacción, con cámaras grabando todo, con límites de tiempo que son típicamente de 1 a 2 horas máximo. Para una mujer que estaba acostumbrada a recibir a dignatarios extranjeros en salones elegantes del Palacio de Miraflores, a sostener reuniones en oficinas lujosas con todo tipo de comodidades, a tener conversaciones privadas sin ninguna vigilancia, esta forma de visita
debe ser profundamente humillante y frustrante. Y dado que Cilia está físicamente en Nueva York, mientras que la mayoría de las personas que ella conoce están en Venezuela o dispersas por el mundo, y dado que viajar a Nueva York para visitarla requiere recursos financieros considerables y disposición a ser identificado públicamente como alguien que mantiene contacto con una acusada de crímenes federales graves, es muy posible que sus visitas sean pocas y esporádicas. El correo es otra forma de comunicación disponible para Cilia. Puede recibir cartas y enviar cartas, pero todo el correo es abierto, inspeccionado y leído por el personal de la prisión antes de ser entregado, con la excepción de correspondencia legal de su abogado, que tiene protección de confidencialidad. Si alguien le envía una carta con cualquier cosa que viole las reglas de la prisión, fotografías inapropiadas, información prohibida, cualquier cosa que pueda ser considerada contrabando o problemática, la carta puede ser confiscada y ella puede enfrentar sanciones disciplinarias. Tampoco puede recibir paquetes con artículos personales de confort. No puede pedirle a alguien que le envíe su champú favorito, su crema facial favorita, vitaminas específicas, libros específicos, ropa cómoda. Nada de eso está permitido. Todo lo que ella puede tener en su celda tiene que ser comprado de la comisaría de la prisión, una especie de tienda interna donde los prisioneros pueden comprar artículos usando fondos de su cuenta de prisionera. Pero la selección es extremadamente limitada. Los precios son inflados y los productos son generalmente de la calidad más baja disponible. Estamos hablando de champú genérico barato que probablemente cuesta $3 en una tienda normal, pero que en la comisaría de la prisión cuesta $8. Galletas y chips y dulces con marcas que nadie reconoce. Café instantáneo de calidad terrible. Nada remotamente comparable a los productos de lujo a los que Cilia había estado acostumbrada durante décadas. La higiene personal en prisión es otro aspecto de la vida diaria que debe ser profundamente chocante para alguien como Cilia. Las duchas en el MDC son comunales. No son individuales con privacidad como en un hogar normal, o incluso como en un gimnasio decente. Son esencialmente un cuarto con múltiples cabezas de ducha montadas en las paredes, con cortinas de plástico que proporcionan privacidad mínima. Y las prisioneras se duchan en grupos según un horario designado. El agua es tibia en el mejor de los casos, fría en el peor. El agua caliente es un lujo inconsistente. Hay un límite de tiempo para las duchas, típicamente 5 a 10 minutos, controlado por los guardias, que pueden ordenar a las prisioneras que salgan si se toman demasiado tiempo. El jabón es ese jabón institucional áspero que mencionamos antes, sin fragancia o con una fragancia química desagradable, que deja la piel sintiéndose seca y áspera. El champú, si ella ha podido comprarlo de la comisaría, es de calidad tan baja que apenas hace espuma. No hay acondicionador de calidad. No hay mascarillas capilares. No hay exfoliantes. No hay ninguno de los tratamientos de spa que ella habría disfrutado regularmente en su vida anterior. Su cabello, que siempre había sido impecablemente peinado y estilizado por profesionales,
ahora tiene que ser lavado y peinado por ella misma con herramientas y productos mínimos, resultando en un aspecto que probablemente está a años luz de distancia de cómo ella solía verse. Sus uñas, que solían tener manicures profesionales regulares, ahora tienen que ser cortadas con cortaúñas básicos, sin ningún tipo de pulido o decoración. Su piel, sin las cremas hidratantes de lujo, sin los tratamientos faciales regulares, sin protección solar adecuada durante el tiempo limitado al aire libre, probablemente está mostrando los efectos del estrés y del ambiente institucional. Hablemos del aspecto de salud mental y emocional, porque este es quizás el área donde el contraste es más devastador y donde el costo verdadero de esta caída desde el poder se manifiesta más claramente. Cilia Flores pasó décadas construyendo su identidad alrededor del poder, la influencia, el control, el estatus. Era una figura temida y respetada, alguien cuya opinión importaba, cuyas decisiones tenían consecuencias reales para millones de personas, que se movía en los círculos más altos del poder, no solo en Venezuela, sino internacionalmente. Su sentido de sí misma, su autoestima, su identidad fundamental estaban profundamente entrelazados con esa posición de poder. Y ahora, de repente, todo eso ha sido arrancado violentamente de ella. Ya no es poderosa, es impotente. Ya no controla nada, es controlada. Ya no da órdenes, recibe órdenes. Ya no es temida, es tratada con la misma indiferencia institucional que cualquier otra prisionera. Los guardias no la llaman señora primera dama, no se inclinan ante ella, no compiten por complacerla, la llaman por su número de prisionera o simplemente le dicen tú, sin ningún respeto especial. Para alguien que había pasado tanto tiempo en la cima de la jerarquía social y política, este destronamiento completo debe ser psicológicamente devastador. El estrés de enfrentar décadas en prisión, potencialmente el resto de su vida detrás de las rejas, el estrés de un juicio federal complejo donde fiscales extremadamente capaces del Departamento de Justicia de Estados Unidos van a presentar años de evidencia documentando sus supuestos crímenes. El estrés de saber que su reputación ha sido destruida internacionalmente, que será recordada no como una líder política, sino como una criminal corrupta. Todo esto debe estar creando una carga psicológica extraordinaria. En prisión no hay psicólogos privados a los que ella pueda acudir para terapia confidencial. No hay spas donde pueda ir a relajarse. No hay masajes. No hay retiros de meditación. No hay ninguna de las válvulas de escape que las personas privilegiadas usan para manejar el estrés. Hay servicios de salud mental disponibles en el MDC, pero son básicos, están sobrecargados y están estigmatizados dentro de la cultura carcelaria. Puede solicitar ver a un psicólogo o consejero, pero la espera puede ser larga. Las sesiones son limitadas en número y duración, y nada de lo que ella diga es verdaderamente confidencial, porque todo queda documentado en su expediente de prisionera que puede ser accedido por los guardias y la administración de la prisión. El sueño en prisión es notoriamente difícil. El ambiente es ruidoso las 24 horas del día. Hay puertas metálicas cerrándose, guardias haciendo rondas, otras prisioneras gritando, llorando, conversando. Hay conteos nocturnos donde las luces se encienden y todos tienen que despertarse para ser contados. El colchón es incómodo.
la temperatura está constantemente demasiado fría o demasiado caliente. Nunca está perfecta. Y la ansiedad constante sobre el futuro, sobre el juicio, sobre pasar décadas en prisión, hace que la mente siga activa incluso cuando el cuerpo está exhausto. Cilia probablemente está experimentando insomnio crónico, despertándose múltiples veces cada noche, teniendo pesadillas sobre su situación y luego siendo forzada a levantarse a las 5 de la mañana cuando las luces se encienden automáticamente, independientemente de cuán poco haya dormido. La privación crónica de sueño tiene efectos devastadores en la salud mental y física, afectando la memoria, la concentración, el estado de ánimo, el sistema inmunológico y prácticamente todos los aspectos del funcionamiento humano. La pérdida de autonomía es otro aspecto psicológicamente destructivo de la vida carcelaria. En su vida anterior, Cilia tomaba decisiones importantes constantemente. Decidía sobre políticas gubernamentales, sobre nombramientos políticos, sobre estrategias complejas. Controlaba vastos recursos. Ahora, no controla ni siquiera los aspectos más básicos de su existencia diaria. No decide cuándo despertar, cuándo comer, qué comer, cuándo ducharse, cuándo tener acceso a luz solar, cuándo hacer ejercicio, cuándo ir a dormir. Todo está dictado por el horario de la prisión, por las reglas institucionales, por las decisiones de los guardias. Si ella está en su celda y necesita usar el baño, pero la puerta está cerrada, tiene que esperar hasta que un guardia decida abrir la puerta. Si tiene hambre entre comidas, no hay refrigerador al que pueda ir a buscar un snack. Tiene que esperar hasta la próxima comida programada o comer galletas rancias de la comisaría si es que tiene fondos para comprarlas y si es que están disponibles. Si tiene frío, no puede simplemente ajustar el termostato. Tiene que pedir una manta adicional y esperar que su solicitud sea aprobada y procesada, lo cual puede tomar días o semanas. Esta pérdida absoluta de control sobre los aspectos más básicos de la vida es profundamente infantilizante y degradante para cualquier adulto, pero especialmente para alguien que había ejercido tanto control durante tanto tiempo. Mientras termina su primer mes en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Cilia Flores enfrenta una realidad que probablemente nunca imaginó en sus peores pesadillas. La transformación de palacio a celda, de poder absoluto a impotencia total, de lujo extremo a austeridad institucional, es tan completa, tan brutal, tan irreversible en este momento, que representa uno de los giros más dramáticos del destino en la historia política moderna. Y lo que hace esta situación aún más trágica y compleja es que mientras Cilia está experimentando este infierno personal, hay millones de venezolanos que ven su encarcelamiento no con simpatía, sino con una sensación de justicia finalmente siendo servida, que sienten que ella está finalmente pagando por décadas de corrupción, de robo al pueblo venezolano, de ayudar a perpetuar un régimen que hundió a uno de los países más ricos de América Latina en la pobreza y el caos. La ironía de su situación no escapa a nadie.
la abogada que defendió a tantos, que conocía cada ángulo del sistema legal, que había usado sus conocimientos legales para construir y proteger un imperio de poder y riqueza, ahora se encuentra completamente a merced del sistema de justicia estadounidense, probablemente el más formidable y menos perdonador del mundo para crímenes de este tipo y magnitud. Sus días en el MDC continúan uno tras otro, con esa monotonía institucional que es característica de la vida carcelaria. Cada día casi idéntico al anterior, sin los eventos especiales, las reuniones importantes, los viajes, las ceremonias, los acontecimientos que solían marcar su calendario y darle estructura y significado a su tiempo. El tiempo en prisión es peculiar en cómo se mueve. Los días pueden sentirse interminablemente largos porque hay tan poco que hacer para llenar las horas. Pero al mismo tiempo, las semanas y meses empiezan a mezclarse entre sí en una niebla indistinguible, porque cada día es tan similar al anterior que no hay marcadores temporales claros que distingan un periodo de otro. Este primer mes probablemente pasó tanto agonizantemente lento como sorprendentemente rápido. Cada hora de vigilia consciente, sintiendo como una eternidad, pero al mirar hacia atrás, ese mes entero puede parecer un borrón traumático. Y lo más aterrador para Cilia es que este primer mes no es una experiencia temporal que simplemente tiene que soportar antes de volver a su vida normal. Este no es un paréntesis incómodo en su existencia. Esto es su nueva realidad, potencialmente por el resto de su vida, si es condenada en el juicio que se avecina. Los cargos que enfrenta son extraordinariamente serios. Estamos hablando de décadas de potencial tiempo en prisión federal si es encontrada culpable de todo lo que se le acusa. Los fiscales federales no presentan casos de este perfil a menos que estén absolutamente seguros de que tienen evidencia abrumadora de culpabilidad. Han estado construyendo este caso durante años, trabajando con múltiples agencias de inteligencia estadounidenses e internacionales, recopilando documentos financieros, rastreando flujos de dinero a través de docenas de países y cientos de cuentas bancarias, obteniendo testimonio de cooperadores que han decidido testificar contra Cilia y Maduro a cambio de tratos más favorables en sus propios casos, interceptando comunicaciones electrónicas, construyendo una red compleja de evidencia que probablemente conecta a Cilia directamente con decisiones que facilitaron el tráfico de drogas, el lavado de cientos de millones o incluso miles de millones de dólares, la corrupción masiva del gobierno venezolano. Los abogados defensores que Cilia ha podido contratar, asumiendo que todavía tiene acceso a fondos que no han sido congelados por las autoridades, son probablemente excelentes profesionales con décadas de experiencia en casos federales complejos. Pero incluso los mejores abogados defensores del mundo tienen limitaciones cuando la evidencia contra su cliente es verdaderamente abrumadora. La estrategia de defensa en un caso como este típicamente gira alrededor de algunos enfoques posibles. Atacar la legalidad de cómo se obtuvo la evidencia, intentar suprimir ciertas evidencias basándose en tecnicismos legales, cuestionar la credibilidad de los testigos de la fiscalía, señalando que muchos de ellos son criminales que recibieron tratos favorables a cambio de su testimonio, presentar narrativas alternativas que expliquen la evidencia de maneras que sean menos incriminatorias para el acusado. Argumentar que el acusado no tenía conocimiento directo o control sobre las actividades criminales que ocurrieron bajo su supervisión nominal. Apelar a la simpatía del jurado cuando sea posible. Pero todas estas estrategias tienen limitaciones significativas
cuando se está enfrentando al Departamento de Justicia de Estados Unidos en un caso de alto perfil, donde han invertido años de recursos y donde tienen una tasa de condena que supera el 95% en casos federales. La realidad fría y dura es que Celia probablemente enfrenta una de dos opciones. Puede llevar el caso a juicio, apostar todo a una defensa que tiene probabilidades extremadamente bajas de éxito completo, y arriesgarse a ser condenada por todos los cargos y recibir una sentencia que efectivamente significa cadena perpetua, o puede considerar la posibilidad de negociar un acuerdo con la Fiscalía, donde acepta algún nivel de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. Aunque cualquier sentencia en un caso de esta magnitud probablemente todavía significaría décadas en prisión federal. Mientras Celia contempla estas opciones terribles en la soledad de su celda, mientras enfrenta los días interminables de rutina institucional, mientras se ajusta a la comida insípida y a las noches sin dormir y a la pérdida completa de privacidad y autonomía, es imposible no pensar en el contraste absoluto con donde estaba hace apenas 30 días. La caída desde las alturas del poder político hasta las profundidades del sistema carcelario estadounidense es tan profunda que representa uno de los giros más dramáticos del destino que podrían imaginarse. Y lo que hace esta historia aún más significativa es lo que representa simbólicamente sobre el poder, la corrupción, la justicia y las consecuencias. Durante años, millones de venezolanos observaron mientras Celia Flores y Nicolás Maduro vivían en lujo obsceno mientras el país se desmoronaba a su alrededor, mientras personas comunes no podían conseguir comida o medicina, mientras la infraestructura colapsaba, mientras millones huían del país buscando mejores oportunidades. Había una sensación de impunidad, una sensación de que estos líderes políticos estaban literalmente por encima de la ley, que nunca enfrentarían consecuencias reales por sus acciones, que podrían robar y corromper y arruinar un país entero sin jamás pagar un precio personal por ello. El hecho de que Celia Flores ahora se encuentre encerrada en una celda de 2 metros por 3 metros en Brooklyn, Nueva York, vistiendo un uniforme naranja de prisionera, comiendo comida institucional insípida, sin ninguno de los lujos o privilegios o poder que definieron su existencia durante décadas, envía un mensaje poderoso no solo a Venezuela, sino a toda América Latina y más allá. Envía el mensaje de que eventualmente, aunque tome años o incluso décadas, la justicia puede alcanzar incluso a los más poderosos, que no hay posición tan alta que proporcione inmunidad completa de las consecuencias, que los sistemas legales internacionales, aunque lentos y a veces imperfectos, tienen alcance largo y memoria larga. Por supuesto, también hay que reconocer que hay muchos otros líderes corruptos alrededor del mundo que continúan viviendo en lujo sin enfrentar consecuencias, que la justicia es selectiva y política, que quienes enfrentan consecuencias y quienes no, a menudo depende más de geopolítica y de relaciones internacionales que de la severidad real de sus crímenes. Pero al menos en este caso, al menos para Celia Flores, la justicia ha venido con fuerza total y las consecuencias son reales, tangibles, devastadoras. Estos primeros 30 días en el Metropolitan Detention Center son solo el comienzo de lo que probablemente será un capítulo largo y doloroso en la vida de Celia Flores. Enfrenta meses o posiblemente años de procedimientos legales previos al juicio, con múltiples audiencias, mociones legales, negociaciones entre su equipo de defensa y los fiscales. Todo mientras permanece encerrada en el MDC, a menos que logre lo que parece altamente improbable,
que es convencer a un juez de que no representa un riesgo de fuga y debe ser liberada bajo fianza. Luego vendrá el juicio en sí mismo, que en un caso de esta complejidad podría fácilmente durar meses, con semanas de testimonio, miles de documentos presentados como evidencia, expertos testificando sobre sistemas financieros complejos y operaciones de narcotráfico y estructuras de gobierno venezolano. Y finalmente, si es encontrada culpable, vendrá la sentencia, donde un juez federal determinará cuántos años o décadas pasará en prisión federal, un momento que enmarcará el resto de su vida. Las prisiones federales estadounidenses para sentencias de largo plazo no son el MDC, son instalaciones diseñadas para encarcelamiento de muchos años, ubicadas frecuentemente en áreas remotas, lejos de centros urbanos, con regímenes de seguridad estrictos, pero con más programas y actividades que un centro de detención temporal como el MDC. Pero la realidad fundamental sigue siendo la misma: pérdida de libertad, separación del mundo exterior, vida bajo control institucional constante. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y detallado de cómo Cilia Flores ha sobrevivido su primer mes en prisión en Estados Unidos. Esta es una historia que continuará desarrollándose en los meses y años venideros. Una historia que nos habla sobre poder y su pérdida, sobre privilegio y su ausencia, sobre las consecuencias que eventualmente alcanzan incluso a quienes parecían intocables. Les pedimos que compartan este video, que comenten sus reflexiones sobre esta situación extraordinaria y que se suscriban a nuestro canal para futuras actualizaciones sobre este caso y otros temas importantes de actualidad internacional. La transformación de Cilia Flores de primera dama en el palacio a prisionera en una celda es una historia que merece ser contada completamente, analizada cuidadosamente y recordada como un recordatorio de que ningún poder es permanente y ninguna posición está completamente por encima de las consecuencias. Hasta la próxima, y recuerden que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente llega.